Rhaenyra Targaryen nunca estuvo destinada a ser reina, porque incluso en su camino al trono de hierro, su historia estuvo más llena de pérdidas, traiciones y fracasos que de logros o victorias. Vamos a analizar la historia de la Reina Negra desde su inicio hasta su final. Rhaenyra Targaryen, la reina que tenía el derecho, pero perdió el reino. Rhaenyra tenía un problema. No era que no tuviera derecho al trono de hierro, de hecho, su padre hizo todo lo posible para que nadie pudiera discutir dicho derecho. El problema era que cuando finalmente llegó el momento de reclamar la corona, prácticamente todo lo que podía salir mal salió peor. Y lo más interesante de su historia es precisamente eso, porque Rhaenyra no fue simplemente una víctima de la usurpación de su hermano, tampoco fue simplemente una mala reina, fue ambas cosas al mismo tiempo, y para entender cómo una princesa que durante décadas fue preparada para gobernar, terminó siendo expulsada de la propia capital, perdiendo a sus hijos y muriendo devorada por el dragón de su enemigo, tenemos que empezar desde el origen del problema. La hija que Viserys convirtió en heredera. Rhaenyra nació en el año 97 después de la conquista. Fue hija del rey Viserys I Targaryen y la reina Aemma Arryn. Desde muy pequeña estuvo vinculada al mundo de los dragones. A los 7 años se convirtió en jinete de Syrax y apenas un año después comenzó a acompañar constantemente a su padre en la corte como su copera. Viserys prácticamente la convirtió en su sombra y eso es importante porque Rhaenyra no creció simplemente como una princesa, creció creyendo que algún día sería reina, pero entonces llegó el peor día de su infancia. Su madre, la reina Emma, murió dando a luz y el bebé que había provocado aquel parto tampoco sobrevivió. Viserys quedó destrozado y fue cuando tomó una decisión que cambiaría la historia de Poniente. Decidió que Rhaenyra sería su heredera, la proclamó princesa de Roca Dragón y obligó a todos los señores a jurarle lealtad. Y aquí aparece la primera gran contradicción de esta historia, porque Viserys podía proclamar a su hija heredera, pero no podía borrar de un plumazo las costumbres y precedentes que favorecían a los varones en Westeros, especialmente después del Gran Consejo de 101, que fue el que eligió a Viserys como rey sobre la princesa Rhaenys. Así que Viserys solucionó el problema de la manera más Viserys posible. Declaró que el problema estaba solucionado y spoiler, no lo estaba. Y entonces apareció Alicent. En el año 106, el rey Viserys se casó con Lady Alicent Hightower, la hija de su mano. Al principio, Rhaenyra y su nueva madrastra incluso se llevaban bien, hasta que Alicent comenzó a tener hijos varones y de repente Poniente tenía un problema bastante evidente porque Rhaenyra era la heredera oficial, pero Aegon era un hombre y para muchos nobles eso pesaba más que cualquier juramento que hubieran hecho años atrás. Viserys, sin embargo, se negó a cambiar la línea de sucesión. Rhaenyra seguía siendo su heredera, y la corte empezó a dividirse. Los partidarios de la reina Alicent se convirtieron en los verdes y los partidarios de la princesa Rhaenyra en los negros. Y la danza de dragones todavía no había comenzado, pero ya se empezaron a afilar todas las espadas. Rhaenyra tampoco es una santa. Y aquí tenemos que hablar de Rhaenyra como persona, porque la princesa podía ser encantadora, pero también era orgullosa, impulsiva y extremadamente rencorosa. No olvidaba una ofensa y cuando se enfadaba, probablemente no era la persona más recomendable que tuviera alguna vajilla de porcelana en la mano. Durante su juventud también estuvo relacionada sentimentalmente con varias figuras importantes. Primero, estuvo fascinada por su tío Daemon. Después, se desarrolló sentimientos por Sir Criston Cole y posteriormente comenzó una relación con Sir Harwin Strong. Y aquí viene el problema político. Rhaenyra debía casarse, no por romanticismo, por supervivencia. Y Viserys la terminó casando con Laenor Velaryon. El matrimonio era políticamente perfecto, unía a las dos familias más poderosas del reino y fortalecía su reclamo. Pero el matrimonio tenía un pequeño inconveniente. Rhaenyra y Laenor no tuvieron una relación convencional y sus tres primeros hijos, Jaehaerys, Lucerys y Joffrey, fueron públicamente considerados Velaryon, aunque prácticamente todo Poniente sospechaba que su verdadero padre era Harwin Strong. ¿Por qué? Porque los niños tenían el cabello castaño. El propio Viserys castigó a quienes cuestionaban la legitimidad de sus nietos, pero el problema no desapareció, solo se convirtió en una bomba de tiempo. Su segundo gran problema, Daemon. En el año 120 ocurrió una auténtica masacre familiar. Murieron Laenor Velaryon, Laena Velaryon y Harwin Strong. Y poco después Rhaenyra se casó en secreto con su tío Daemon. Sí, su tío. Pero dejando de lado el árbol genealógico que claramente necesita una supervisión policíaca, políticamente el matrimonio tenía sentido.
Daemon era un Targaryen con experiencia militar, ambición y un dragón de guerra, y sus hijos con Rhaenyra serían completamente legítimos. El problema era que su relación con Daemon también tenía un precio, porque Daemon era muchas cosas, pero precisamente la palabra moderación no iba con él, y Rhaenyra estaba acumulando cada vez más enemigos, primero los Hightower, segundo Crystal Cole y tercero parte de la nobleza, y ahora una corte que tenía que aceptar que la futura reina estaba casada con el hombre más peligroso de los siete reinos. Mientras tanto, Viserys seguía insistiendo que Rhaenyra sería su sucesora, incluso después del nacimiento de tres hijos varones, pero el rey cometió uno de los errores políticos más importantes de toda esta historia. Confió en que sus palabras serían suficientes. En el año 129, Viserys por fin fallece. Y aquí comienza realmente la tragedia. Cuando Viserys murió en el año 129, Rhaenyra estaba en Roca Dragón, no estaba en Desembarco del Rey, no tenía el control de la capital y para colmo estaba embarazada. Los verdes, por supuesto, aprovecharon la situación. Otto Hightower y Criston Cole desafiaron la voluntad del rey y comenzaron a organizar la coronación de Aegon. Mientras tanto, se aseguraron de que la noticia de la muerte del rey no llegara a Rhaenyra hasta que la capital tuviera bajo su completo control. Aegon fue coronado por ser Criston Cole, quien pasó a ser el hacedor de reyes, y Rhaenyra, al enterarse, sufrió un parto prematuro. Su hija nació muerta y la llamó Visenya. Rhaenyra interpretó aquello como una tragedia provocada por sus enemigos, pero entonces tomó una decisión. No iba a renunciar a su reclamo. Fue coronada en Rocadragón utilizando la corona de su padre y así Poniente terminó teniendo dos monarcas, Aegon II en Desembarco del Rey y Rhaenyra en Rocadragón, dos reyes, dos bandos, dos ejércitos y suficientes dragones para que absolutamente nadie pensara que la diplomacia sería una opción. La danza de dragones da inicio. Rhaenyra necesitaba aliados, así que envió a sus hijos mayores para conseguirlo. Jaehaerys fue enviado al norte y consiguió apoyos importantes, pero Lucerys fue enviado a Bastión de Tormenta y ahí se encontró con Aemon, quien tenía a Vhagar y Luke tenía a Arrak. Y bueno, todos sabemos lo que terminó pasando. Rhaenyra toma Desembarco del Rey. Pero entonces ocurrió algo que parecía imposible. Rhaenyra consiguió tomar Desembarco del Rey. Finalmente estaba sentada en el trono de hierro y aunque había perdido a su hijo y heredero Jaehaerys, ya tenía el trono bajo su mando. Su padre había muerto, Aegon había huido, los negros controlaban la capital y Rhaenyra había ganado. O eso parecía, porque aquí es donde comienza la segunda mitad de su tragedia. Rhaenyra tenía el trono, pero no tenía el dinero. No tenía la confianza absoluta de la población y tampoco tenía el control completo sobre sus aliados. Las arcas estaban prácticamente vacías gracias a una jugada maestra de Tyrion Lannister, así que Rhaenyra necesitaba dinero y decidió aumentar los impuestos. Al mismo tiempo, comenzó a perseguir a los enemigos y colaboradores de Aegon. Las ejecuciones comenzaron a acumularse y poco a poco la población que inicialmente había celebrado su regreso comenzó a verla como una tirana, hasta el punto que comenzaron a llamarla el Rey Maegor con tetas. Rhaenyra empezó a perder el control. Y aquí aparece probablemente su peor error. Rhaenyra comenzó a desconfiar de prácticamente todo el mundo. Después de los acontecimientos relacionados con la batalla de Ladera, tomó una decisión desastrosa. Declaró traidores a Adan Velaryon y a Ortigas. El problema era que Adan era uno de sus aliados más importantes y Corlys, por supuesto, confiaba en él e incluso lo ayudó a escapar. Después, Corlys fue arrestado y la casa Velaryon comenzó a abandonar la causa de Rhaenyra, es decir, ella prácticamente se estaba autosaboteando y eso es lo que hace sus caídas todavía más interesantes porque ya no estamos hablando únicamente de la legitimidad de su reclamación, estamos hablando de su capacidad para gobernar. El pueblo se levantó. Pero entonces murió Helaena. La reina era muy querida por el pueblo y comenzaron a circular rumores que fue Rhaenyra quien la había asesinado. No había prueba, pero ya no importaba, la gente estaba enfadada. Había ejecuciones, había muerte, hambre y ahora había rumores de asesinato. El pueblo de Desembarco del Rey explotó y los disturbios comenzaron a convertirse en el asalto a Pozo Dragón y durante aquel caos murió uno de los hijos de Rhaenyra, Joffrey Velaryon. Fue el golpe definitivo y Rhaenyra perdió el completo control de la ciudad y tuvo que huir. El final de Rhaenyra. La mujer que había sido criada para ser reina terminó huyendo por Poniente. Perdió a sus hijos, perdió aliados, perdió su capital y perdió prácticamente todo. Llegó un momento en el que incluso tuvo que vender su corona para conseguir dinero y poder escapar en un barco. Cuando finalmente regresó a Rocadragón, fue traicionada. Sir Alfred permitió que los hombres de Aegon acabaran con sus últimos defensores. Rhaenyra fue capturada y Aegon II tomó una decisión monstruosa. Ordenó que su dragón Fuego Sol la devorara. Rhaenyra murió en el 22º día de la 10ª luna del año 130. Tenía 33 años y lo más cruel de todo
es que su enemigo consiguió algo todavía peor que asesinarla. Aegon declaró oficialmente que Rhaenyra nunca había sido reina. Para la historia oficial de Westeros, había sido simplemente una princesa rebelde que intentó usurpar el trono legítimo del rey de los siete reinos. Entonces, ¿por qué fracasó Rhaenyra? Aquí está la pregunta realmente interesante, porque decir que Rhaenyra perdió simplemente porque Aegon era hombre sería demasiado fácil. Sí, fue víctima de una usurpación. Sí, los verdes conspiraron contra ella. Sí, su padre había establecido claramente que ella era su heredera, pero Rhaenyra también cometió errores. El primero fue confiar demasiado en el derecho y demasiado poco en la política. Ser nombrada heredera no significa automáticamente que todos los señores fueran a defenderla. El trono de hierro no se gana únicamente teniendo razón, se gana teniendo aliados, dinero, ejércitos, control de la capital, y Rhaenyra no tenía suficiente de todo eso cuando murió Viserys. Su segundo gran problema, sus hijos. Los rumores sobre la paternidad de Jaehaerys, Lucerys y Joffrey fueron políticamente devastadores. Aunque Viserys los reconoció como legítimos, muchos nobles podían ver perfectamente que había un problema. Y cuando tu reclamación depende de que el reino acepte la legitimidad de tus hijos, a eso súmale que tú eres mujer, no puedes permitir que media corte crea que son bastardos. Rhaenyra necesitaba legitimidad y su propia vida privada se convirtió en munición para todos sus enemigos. El tercero, su forma de gobernar. Este probablemente sea el golpe más importante contra ella. Cuando finalmente consiguió desembarco el rey, tuvo una oportunidad de oro. Podía presentarse como la reina legítima que había regresado para restaurar el orden, pero en lugar de eso su gobierno se volvió cada vez más represivo. Impuestos, ejecuciones, desconfianza, paranoia y decisiones que terminaron alejando aliados fundamentales. No perdió únicamente porque los verdes fueran más fuertes, perdió porque empezó a quedarse sola. Y aquí es donde la historia de Rhaenyra se vuelve todavía más cruel, porque aunque murió derrotada, su sangre sí terminó sentándose en el trono de hierro. Aegon II murió sin dejar descendencia masculina, y el siguiente rey fue precisamente el hijo de Rhaenyra y Daemon, el pequeño Aegon III, y posteriormente su otro hijo, Viserys II, también sería rey. Así que Rhaenyra perdió la guerra, pero su dinastía, su sangre, terminó ganando la historia. Y eso convierte su vida en una de las mayores ironías de Westeros. La mujer que fue declarada ilegítima por sus enemigos terminó siendo la madre de la línea sucesoria que continuaría gobernando los siete reinos. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver mi contenido. Si les gustó, por favor, coméntenlo, suscríbanse y compártanlo con sus amigos porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.